Romanos capítulo 8 del verso 1 al versículo 4. Dice la palabra de Dios así, hermanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Señor, te damos gracias, alabamos tu nombre, Señor, y pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, para poder entender tu palabra. Señor, danos oídos para oír tu palabra, Señor, para oír a Cristo a través de tu palabra. Danos un corazón, Señor, sensible a tu voz. Transforma al pecador, salva al pecador, santifica, Señor, al creyente. Que todo esto, Señor, sea para tu gloria y tu alabanza. Reconozco, Señor, mi debilidad, que no soy digno, Señor, de predicar tu palabra. Pero por tu gracia, como dijo el apóstol Pablo, se me ha confiado predicar tu palabra, Señor. Ayúdame a ser tu portavoz, tu mensajero, Señor, hoy y cada día, Señor, que te plazca, para honrar tu nombre y exaltarte. En el nombre de tu Hijo Jesús, te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, a la luz de estas escrituras que acabamos de leer en esta mañana, vemos que es evidente a través de todo el capítulo 8 que el énfasis del capítulo 8 es la vida en el poder del Espíritu Santo. Así que a la luz del texto del versículo 1 al versículo 4, el apóstol Pablo nos dice a los creyentes que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. En el capítulo 7 estuvimos estudiando la lucha que tiene el verdadero creyente contra el pecado y la imposibilidad de la ley de Dios para salvarnos y santificarnos. A pesar de que la ley de Dios es buena, a pesar de que los mandamientos de Dios son justos, a pesar de que la palabra de Dios es santa, sin embargo, estimados hermanos, no tiene el poder, los preceptos no tienen el poder para salvar y santificar al creyente. Las escrituras nos dirigen hacia Cristo, pero Cristo es nuestro Salvador. Vimos cómo el creyente continuamente lucha contra el pecado. Según Romanos capítulo 7, aborrece el pecado y en contraste a esto ama la ley de Dios, quiere agradar a Dios, quiere vivir para la gloria de Dios. Él entiende que lo que él hace, dice él, bueno, no lo hago yo, sino es el pecado que mora en mí. Y esto no es, decíamos que esto no es una justificación de parte del apóstol Pablo. Él está diciendo, mi yo regenerado no es el que hace esto, ¿no? Sino es mi naturaleza que está inclinada al pecado, quien es que hace obviamente el pecado, ¿verdad? Ahora, estimados hermanos, el énfasis de Romanos capítulo 8 es entonces el poder del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo. Esa es la clave del cristiano, es la clave del cristianismo real. La palabra espíritu en Romanos capítulo 8 es bien repetitiva y de una manera bien intencional. Cuando leemos todo el capítulo 8, el énfasis es el Espíritu Santo, es el ministerio del Espíritu Santo, es la obra del Espíritu Santo en la vida de aquellos que le pertenecen a Cristo. Versículo 1, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2, porque la ley del Espíritu en mayúscula. Versículo 4, al final, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, aparece la palabra Espíritu 2 veces. Pero los que son del Espíritu,
están obviamente en las cosas del Espíritu. Versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse de Espíritu, nuevamente. Versículo 7, versículo 9, mas nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu, nuevamente, versículo 11, si el Espíritu, al final del versículo 11 también, Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu. Hermanos, el énfasis en todo el capítulo 8 es el Espíritu. Se menciona 19 veces. ¿Por qué, hermanos? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad del Espíritu Santo, es la provisión de Dios para nosotros, hermanos, que estamos necesitados de la gracia de Dios de una manera constante. El Espíritu Santo es la provisión para el débil. El Espíritu Santo es la provisión para el vulnerable. El Espíritu Santo es, hermanos, la provisión para aquel que tiene necesidad de Cristo y que desea vivir en santificación para Cristo. El Espíritu Santo, su función, ¿cuál es? Es santificar la vida del creyente. Así que no hay cristianismo real sin el Espíritu Santo. Ahora, no hay distinción. Algunos hablan acerca de ser cristianos y luego dicen y ser cristianos llenos del Espíritu. Hermanos, no hay cristianismo sin la llenura del Espíritu Santo. El cristianismo, la vida cristiana, es por la obra del Espíritu Santo en absoluto. Si no, no pudiéramos realmente vivir el cristianismo. Un cristianismo sin la obra del Espíritu Santo no es cristianismo. Necesitamos, hermanos, completamente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que nuestro texto que vamos a estar desarrollando, la verdad del Evangelio aquí, hermanos, a través de las Escrituras, nos testifica entonces que no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo Jesús. Hay otra traducción que dice para los que pertenecen a Cristo. Y estos que pertenecen a Cristo no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. No condenado, no estar bajo condenación de Dios, entonces significa ser libres de la esclavitud del pecado y de su poder esclavizante. Al estar nosotros unidos al Señor Jesucristo por medio de la fe solamente en Él, estimados hermanos, solamente unidos a Cristo Jesús hemos sido liberados de ese poder esclavizante del pecado en el cual nos encontrábamos antes. No hay condenación, se refiere a que Cristo ha perdonado nuestros pecados. No ser condenado significa que la obra purificadora del Espíritu Santo continuará en nosotros hasta el día final. No ser condenado significa que un día entraremos a la gloria del Padre por la obra de Cristo Jesús y la obra del Espíritu Santo, estimados hermanos. No somos condenados en razón de estar unidos a Cristo Jesús. Le pertenecemos a Él. Hemos cambiado de amo. Ahora no es el pecado, ahora es Cristo Jesús, hermanos. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 5 de Romanos, el versículo 8, del 8 al 11, el apóstol Pablo dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora dice el versículo 9, pues mucho más estando ya justificados, es decir, pues mucho más estando ya sin condenación, pues mucho más estando ya perdonados en su sangre, por Él seremos salvos de ¿qué cosa? De la ira de Dios. Versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, añade Pablo, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, antes éramos enemigos de Cristo, ahora hemos sido reconciliados ante el Padre por la obra del Señor Jesucristo. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo.
Así que entonces los no condenados ahora pertenecen obviamente a Cristo Jesús. Los creyentes pertenecemos a Cristo Jesús. Y eso significa, hermano, de acuerdo al pasaje que estamos leyendo, que si nosotros pertenecemos a Cristo, eso significa que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y si el Espíritu Santo está morando en nosotros, el Espíritu Santo nos capacitará para vivir en el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo dice entonces, miren, los que pertenecen a Cristo Jesús ahora, ellos no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Porque le pertenecemos a Cristo Jesús, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que está en Cristo es capacitado por el Espíritu Santo de Dios para poder conquistar la carne y por lo tanto no andar conforme a la carne, sino andar conforme al Espíritu Santo de Dios. El verdadero cristianismo, si pudiéramos definirlo de alguna manera en su nivel más básico, como lo dice Jesús allí en Juan capítulo 3, es el nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. Nosotros recibimos nueva vida en Cristo Jesús. Recibimos ahora a través de Cristo Jesús nuevos deseos espirituales que nos orientan a una nueva dirección. Ahora entonces, por la obra del Espíritu Santo, nosotros somos sensibles a la palabra de Dios. Nuestros pensamientos, como dijo Lutero, ahora siendo regenerados, nuestros pensamientos son cautivos por la palabra de Dios. Nuestras emociones son cautivadas y apasionadas por el poder y la verdad del Evangelio, hermanos. Ahí en el capítulo 6, el versículo 22 y 23, el apóstol Pablo dice, mas ahora, está hablando de ahora en Cristo Jesús, que habéis sido libertados del pecado y hechos ¿qué? Siervos de Dios. Hemos sido libertados del pecado y nos hemos convertido en siervos de Dios. Tenemos por vuestro fruto, ¿qué cosa? La santificación. Y como fin, ¿qué tenemos? La vida eterna. ¿Sí lo notan? Nosotros hemos cambiado de bando. Nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas y hemos sido transformados por el poder del Evangelio, por el poder de la palabra de Dios. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús, al reino de su amado Hijo. Ahora nosotros pertenecemos al Señor. El fruto de nuestra vida cristiana, el fruto de ser cristianos, hermanos, el fruto de nuestra fe es santificación. Y versículo 23 entonces dice, porque la paga del pecado es la muerte. Si tú vives esclavo del pecado, el final va a ser la muerte. El pecado te conduce a la muerte, muerte espiritual, muerte física. Un día todos vamos a morir, ¿verdad? Pero un día vamos a morir físicamente. Pero si estamos en Cristo Jesús, hermanos, nosotros no vamos a morir. Hermanos, nosotros tenemos vida eterna en Cristo Jesús, dice la Biblia. Mas ahora nosotros en Cristo Jesús, al arrepentirnos de nuestros pecados, al creer en el Señor, nosotros tenemos vida eterna ahora en Cristo Jesús. La paga del pecado es la muerte. Un día tú vas a tener que darle cuenta a Dios. Tú puedes estar ahora y pensando de que, ay, bueno, yo no sé, Dios no, yo siempre escucho por la palabra de Dios de que Dios va a enviar juicio, de que Dios va a pagar por el pecado, pero yo no veo que Dios hace nada. Pero un día, dice la Biblia, dice la Escritura, que el Señor Jesús es compasivo con nosotros, compasivo con la humanidad. Es compasivo, pero dice la Biblia que su ira vendrá. Su misericordia es grande, pero su ira, hermanos, un día vendrá. Es grande en misericordia, pero la ira de Dios va a llegar un día, hermanos. La paga del pecado es la muerte. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, hablando acerca de esta promesa
del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, transformando nuestros corazones, Ezequiel menciona, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo. ¿Dónde? Dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros, ¿qué cosa? Mi espíritu. Y el Espíritu Santo de Dios obrará en nosotros, versículo 27, para hacer que nosotros andemos en los estatutos de Dios y guardéis sus preceptos y los pongáis por obra. Si tú realmente perteneces a Cristo Jesús, eso significa que el corazón de piedra, es decir, ese corazón insensible a la voz de Dios y duro en incredulidad, ha sido cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo, de tal manera que tú eres sensible a la voz de Dios, eres sensible a la predicación. Estás deseando correr para seguir allá afuera, no viviendo esclavo del pecado, sino que quieres servir a Dios. Buscas maneras de poder servir a Dios. Quieres agradar a Dios porque hay nuevos deseos en tu corazón. Ahora el apóstol Pablo sigue explicando en el versículo 2. El Espíritu Santo es el único que da vida espiritual. Es el Espíritu Santo que nos ha libertado al creyente del pecado y de la muerte, dice el versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, el principio del Espíritu, es la obra poderosa y efectiva del Espíritu Santo en los corazones de los hijos de Dios. Es el Espíritu el que se llama aquí, por medio de las Escrituras, el Espíritu de vida, que también se le llama ahí en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, el Espíritu de la verdad, que guía toda la verdad, según Juan capítulo 16, versículo 13. Ahí en Isaías capítulo 11, versículo 2, se le llama el Espíritu de consejo, el Espíritu de fortaleza, el espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Se le llama entonces al Espíritu Santo el Espíritu de vida en Cristo, porque el Espíritu Santo, haciendo morada en la vida de los creyentes, hermanos, es la obra del Espíritu quien transforma nuestros corazones, nos da vida espiritual, y entonces ahora nosotros queremos vivir en consecuencia de esto, siendo nosotros los siervos del Señor, sometidos a aquel que es el Rey y cabeza de la iglesia, que es Jesucristo. La ley del pecado y de la muerte es justamente el principio que muestra nuestra condición de pecadores, según Romanos capítulo 17. Esa naturaleza inclinada al mal, Pablo lo explicó en el capítulo 7. Pero ahora, estimados hermanos, esta condición letal, esta enfermedad mortal, tiene un remedio milagroso. ¿Y cuál es ese remedio? ¿Cuál es la respuesta? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo, estimados hermanos, quien obra en nosotros y nos da, si pudiéramos ilustrarlo de esta manera, un nuevo sistema operativo que combate nuestra compulsión a cooperar con el pecado y a cooperar con la muerte. Ahora nosotros tenemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Nosotros estamos libres de la esclavitud del pecado. Nosotros entonces ahora, estimados hermanos, tenemos vida, no muerte. Vida en Cristo Jesús. El reformador Martín Lutero dijo lo siguiente. Él dijo: la ley del Espíritu no es doctrina, sino vida. La ley del Espíritu, dice Lutero, no es palabra solamente, sino realidad. La ley del Espíritu no es una señal, sino es la mera plenitud. Es la vida de Dios habitando en tu corazón. Hermanos, es la vida de Dios habitando en nosotros. Pero todo esto en razón de estar unidos en Cristo Jesús. Lo que no podía ser logrado por la ley, ahora es logrado
por la obra del Espíritu, por la vida de Cristo mismo en nosotros. Dios lo llevó a cabo por medio de la vida de Cristo, por la encarnación. Él envió a su Hijo, dice la Escritura, leamos versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Lo que no podía ser logrado por la ley, o sea, la ley nos exige, la ley nos pide que nosotros vivamos de acuerdo al estándar de Dios, pero la ley, hermanos, no nos da el poder para vivir de acuerdo al estándar de Dios. Entonces nosotros necesitamos la provisión constante del Espíritu Santo. Y Dios llevó a cabo esto, Dios logró esto, Dios nos entregó esta provisión enviando a su Hijo. Dios lo envió, ¿de dónde? Lo envió del cielo a la tierra. Y Él se encarnó por su vida de obediencia, por su perfección, hermanos, por su muerte, por su resurrección victoriosa. El reino del pecado y de esta naturaleza humana ha sido quebrada ahora. Tenemos un triunfo, y este triunfo es en Cristo Jesús, hermanos. Lo que era imposible para la ley no tiene el poder para salvarnos, la ley no tiene el poder para santificarnos. ¿Qué hizo Dios entonces? Dios envió a Cristo Jesús. Pero miren lo que dice el texto, el versículo 3, dice: Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Jesucristo se parecía a cualquier humano. Por eso era que sus vecinos, sus paisanos le decían: pero ¿cómo tú dices que tú eres el Hijo de Dios? ¿Cómo tú dices que tú eres el pan vivo que descendió del cielo? Si tú eres el hijo de José y eres el hijo de María, nosotros te conocemos, sabemos de dónde vienes tú. O sea, Jesús se parecía a cualquiera de nosotros. En semejanza, es decir, se parecía a cualquier mortal, pero no era pecador. Por eso dice la carta a los Hebreos de que Él fue tentado en todo, se pareció a nosotros en todo, pero con la gran diferencia de que en Él no había pecado. Él es el segundo Adán, lo que no pudo hacer el primer Adán, obedecer perfectamente a la ley de Dios. Jesús vino y obedeció completamente a la ley de Dios. La ley no puede libertarte del pecado, pero Cristo sí lo puede hacer. Ahora, hermanos, por la obra de Cristo Jesús se nos añade ahora a nosotros, por medio de la fe, una obediencia perfecta a la ley de Dios. Es decir, que por medio de lo que Cristo hizo y por la obra del Espíritu Santo morando en nuestras vidas, nosotros podemos comparecer un día ante el trono de Dios como si hubiéramos cumplido perfectamente la ley de Dios. Aquí lo vemos en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese, ¿dónde? En nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. El versículo 3 nos muestra entonces que nuestros mejores esfuerzos, nuestras mejores intenciones, hermanos, nosotros no podemos cumplir con el estándar y la ley de Dios. Se nos es imposible. Por eso Dios envió, Dios entregó la provisión, y es Cristo mismo viniendo a la tierra en semejanza de carne de pecado, venciendo el pecado por nosotros. El apóstol Pablo lo pone de la siguiente manera en Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 7. Pablo dice: cuando se cumplió el tiempo establecido, esta es la Nueva Traducción Viviente, cuando se cumplió el tiempo establecido, es decir, el tiempo predeterminado por Dios de que Jesús viniera a la tierra,
cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió ¿a quién? A su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley, nacido de una mujer como cualquier hombre, pero se sujetó a la ley de Dios, a la ley de los hombres. Versículo 5, Dios lo envió, dice la Nueva Traducción Viviente, para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. Y esto lo hizo a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo, tremendo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Es la traducción papito mío o Padre lindo, ¿no? Ahora dice el versículo 7, ya no eres un esclavo, sino ahora eres un hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios, te ha hecho su heredero. Dios nos entregó su provisión a Jesucristo, nacido de una mujer, sujeto a la ley de Dios, para que comprara nuestra libertad. Y ahora nos envió a su Espíritu Santo, para que nosotros, hermanos, podamos clamar a sus promesas. Nosotros podamos clamar a Él: tú eres nuestro papito lindo. Nosotros podemos clamar a Dios por Padre. Nosotros podemos orar a Dios el Padre por la obra del Señor Jesucristo, y podemos clamar con toda confianza. Podemos estar seguros de que el Padre nos escucha. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. Nosotros sí podemos decir: Padre lindo, Padre celestial, y el Padre nos escucha. Pero la pregunta es: aquellos que están sin Cristo Jesús, ¿podrán clamar y el Padre les escuchará como si escuchara a sus propios hijos? No, hermanos. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que el Señor te está llamando hoy para que tú deposites tu fe en Jesús, para que tú dejes tu rebeldía, para que tú dejes a un lado tu pecado, y para que entiendas completamente que el Señor Jesucristo murió en tu lugar para que tú no recibieras la justa ira que Él recibió en la cruz del Calvario. Él recibió la ira del Padre, toda, completamente, por nosotros, estimados hermanos. Por eso, hermanos, dice allí el apóstol que Cristo Jesús se entregó como ofrenda por el pecado. Jesús se entregó como ofrenda. Jesús no solamente es el Salvador, sino Él es el medio también de salvación. Él no solamente es el sacerdote, Él es la ofrenda por el pecado. Para nosotros se entregó a sí mismo en nuestro lugar. Este es el glorioso intercambio del cual nosotros cantamos. Este es el glorioso intercambio. Nosotros entregamos nuestro pecado a Cristo. Él tomó nuestro pecado, recibió la ira del Padre para ahora presentarnos absueltos del pecado y en paz con Dios, hermanos. Esta es la buena noticia del Evangelio. Estas son las noticias gloriosas del Evangelio. Este es el grito de júbilo que Pablo nos deja allí en el versículo final del capítulo 7 y continúa ahora en el capítulo 8. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Es la obra del Espíritu Santo. Es la provisión para el que está en miseria. Es la provisión para el que está en bancarrota. Es la provisión para el débil. Es la provisión para aquel que dice: yo no puedo. Es el Espíritu Santo tu provisión, hermano. En Romanos capítulo 8 el apóstol afirma y promete que si le pertenecemos a Cristo, mediante la fe estamos salvos, no estamos condenados. Y allí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 21, Pablo dice: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, al que no conoció pecado, el Padre le hizo. Cristo no era, le hizo pecado. ¿Por quiénes?
por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Así que entonces el Espíritu Santo nos permite a nosotros realmente ver el pecado como debe de verse. El Espíritu Santo nos hace conscientes de Jesús. El Espíritu Santo, estimados hermanos, nos beneficia a nosotros para que nosotros sigamos combatiendo nuestros instintos naturales, pero ahora por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El evangelista Juan en el capítulo 7, el versículo 38, Juan capítulo 7, versículo 38, mire lo que dijo allí Juan, capítulo 7, versículo 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, no como dice cualquier persona, de su interior correrán ríos. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ríos de agua viva hay en nuestro interior, hermanos. Ríos de agua viva hay en nuestro ser. La vida del Espíritu Santo de Dios llenándonos continuamente con la presencia de Jesucristo mismo, para que nosotros entonces, hermanos, podamos disfrutar cada día más de Cristo, podamos disfrutar cada día más, hermanos, de su palabra, de la vida espiritual, hermanos. El cristianismo espiritual, el verdadero cristianismo, no vive sumergido en la inmundicia del pecado. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, de su alma brotarán ríos de agua viva. ¿Qué fue lo que ocurrió con la mujer samaritana? Una mujer que vivía esclava del pecado, pero una mujer que fue salva, una mujer que fue santificada. ¿Sabe qué fue lo que salió de ella? Ríos de agua viva. Ella fue y anunció a otros que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué ocurrió? Hubo salvación. Es el Espíritu Santo que está con nosotros, que de nuestro interior deben de brotar esos ríos de agua viva. El cristianismo espiritual no es una vida mejorada. No es que ha cambiado un poco. No es que el cristianismo espiritual o el evangelio se nos da a nosotros para vivir una vida mejorada. No, es una vida nueva, no una vida mejorada. Es una vida transformada, obviamente, que tiene un inicio y continúa, pero no es una vida mejorada. Es una vida transformada, no es natural. Es una vida sobrenatural de principio a fin. No podemos vivir realmente la vida cristiana, hermanos, en nosotros mismos. Es imposible, no podemos. Es solo a través del poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien nos da nueva dirección. Es el Espíritu Santo que nos impulsa y nos guía a vivir completamente en el poder del Espíritu, estimados hermanos. Amada iglesia, hoy el Señor te recuerda esto. No hay ninguna condenación porque tú estás en Cristo Jesús. El énfasis de Romanos capítulo 8 es la vida espiritual. Son aquellos que no andan conforme a la carne. No son aquellos que viven esclavos del pecado, que se deleitan en el pecado, sino que ahora pueden vivir la vida que Dios pide que nosotros vivamos por la obra del Espíritu Santo, la vida de Dios mismo reinando en nuestros corazones. La vida de Dios mismo. ¿Se imagina eso? Hermanos, no logramos entender completamente esto. ¿Usted lo entiende? La vida de Dios morando en vasijas de barro, débiles y frágiles. Por eso es que Pablo dijo: yo no entiendo cómo a mí se me ha confiado, cómo el Señor me ha llamado una vasija de barro débil,
pero el Espíritu Santo morando en nuestros corazones. No lo entendemos completamente. Como dijo el doctor Arcis Sproul, nuestro Dios es incomprensible, pero es conocible. Es un Dios trascendente, pero al mismo tiempo un Dios inmanente. Es un Dios que está cerca, que tiene cuidado de nosotros. La vida de Dios nos ha sido dada mediante la llenura del Espíritu Santo en nosotros. La llenura del Espíritu Santo no es una experiencia mística que necesitamos constantemente estar allí, como que pasen al frente para que sean llenos del Espíritu. Venga, que hagamos una oracioncita para que sean llenos del Espíritu. Hermanos, la llenura del Espíritu Santo es la vida del Espíritu Santo morando en nosotros mismos para poder reflejar el carácter de Cristo. Cuando usted lee Gálatas capítulo 5, nos habla del carácter de Cristo, nos habla de una vida llena del Espíritu Santo, una vida de amor, una vida de bondad, una vida de fe, una vida de humildad, una vida de dominio propio. Esa es una vida llena del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo morando en ti, hermano. La vida de Dios mismo nos ha sido dada a nosotros para que los propósitos de Dios continúen avanzando a través de nosotros. Amén. Que esta sea tu esperanza. Es la provisión de Dios, la provisión del Espíritu Santo en ti. Oremos.